Mucho antes de que el concepto del tiempo tal como lo entendemos comenzara en el cosmos recién nacido, existía una trama de eventos y decisiones divinas que se extienden más allá de los límites de nuestra comprensión humana. En las texturas tejidas del espacio y el vacío antes de la creación, se encontraban planes y propósitos cuya magnitud escapa a nuestra capacidad de comprender plenamente. La primera carta de Pedro, en su capítulo 1, verso 20, nos ofrece un vistazo a esta prehistoria celestial al revelar que Jesús no fue una reflexión tardía ni un plan de contingencia, fue elegido antes de la fundación del mundo mismo. Sin embargo, fue solo en los tiempos recientes, desde nuestra perspectiva temporal, que su misión y amor por la humanidad se manifestaron plenamente, desplegando el tapiz de la redención a través de la historia. Por otro lado, el libro de Génesis nos ofrece el relato del alba de nuestro universo, el inicio palpable de la existencia tal como la conocemos, marcando el nacimiento del tiempo, el espacio y la vida misma. Este relato, profundo y fundamental, narra cómo Dios llamó a todo a la existencia, desde las vastas galaxias hasta el más mínimo ser viviente en la Tierra, pasando por la creación de la humanidad a su imagen y semejanza. Sin embargo, Génesis, con su enfoque en el principio de nuestra historia, omite deliberadamente lo que precedió a este acto de creación. Es aquí donde nuestra curiosidad se enciende, preguntándonos sobre la naturaleza de la eternidad que existió antes de que las estrellas adornaran el cielo. Antes de que se formularan los principios fundamentales que gobiernan el universo, antes de que la energía pulsara a través de la vacuidad del espacio, existía Dios. No confinado por las dimensiones o limitaciones de lo que consideramos la realidad física, Dios habitaba en un estado de ser que trasciende nuestra capacidad de imaginar. Esta existencia pretemporal, una realidad aparte y distinta de la creación material que conocemos, es un misterio que desafía nuestra comprensión y expande nuestra percepción de lo divino. Dentro de este contexto atemporal y espacio indeterminado, la elección de Jesús como el Redentor de la humanidad no fue un acto impulsivo ni una respuesta a un universo ya en marcha. Fue una decisión tomada en la mente divina antes de que el tiempo fuera tiempo. Esta previsión divina, que se extiende más allá de las eras, nos asegura que el amor de Dios por su creación no es un desarrollo reciente, sino una constante eterna, tan antigua como Dios mismo. Al reflexionar sobre estos misterios celestiales, nos vemos impulsados a considerar nuestra propia existencia y propósito dentro de este vasto y maravilloso diseño. La narrativa de la creación, tanto en Génesis como en la primera carta de Pedro, nos invita a explorar no solo los orígenes del universo físico, sino también el amor y la intención que lo sustenta. Nos recuerda que somos parte de una historia mucho mayor, una que comenzó mucho antes de que el primer amanecer rompiera la oscuridad del vacío primordial. En este relato cósmico, cada estrella, cada planeta y cada vida es un testimonio del amor y la creatividad sin límites de Dios, una chispa de lo divino esperando ser descubierta y comprendida. La Biblia nos da pistas sobre esa eternidad previa a nuestra existencia, mostrando que Dios no estaba solo sino en compañía de su Hijo Jesús, quien, antes de la creación del mundo, nos compartió misterios y acontecimientos previos. La oración de Jesús en Juan capítulo 17 es destacada como la más profunda y poderosa, mostrando su conexión con Dios Padre antes de que el mundo fuera creado. Jesús pide ser glorificado por Dios para poder glorificarlo a Él a cambio y habla sobre la autoridad dada por Dios para otorgar vida eterna, que se define como el conocimiento de Dios y de Jesucristo enviado por Él. Este pasaje recalca la presencia y majestad de Dios y Jesús antes de cualquier acto de creación registrado en Génesis, donde se narra la creación de la humanidad y el inicio de nuestro tiempo. Se enfatiza que Dios es un ser eterno, sin principio ni fin, presente antes de que el universo fuera creado. Esta idea es reforzada en Génesis, donde se utiliza el término Elohim, un plural que sugiere la naturaleza trina de Dios, un concepto teológico profundo que indica que Dios es tres en uno.
Finalmente, Juan 17 no solo revela los deseos y la esencia de Jesús a través de su oración, sino que también aborda temas fundamentales como la gloria, la misión, la fe, el mundo y el amor, culminando con la petición de Jesús de ser glorificado junto a su Padre, como lo fue antes de la existencia del mundo, resaltando la glorificación de Jesús como un momento crucial. Aunque pareciera que no había llegado su momento, Jesús sabía que ya era hora. Al orar, primero lo hizo por sí mismo, pero no de una manera egoísta. Su preocupación era realmente por la gloria de su Padre. Entendía que solo podía glorificar a Dios si éste respondía a su oración. Jesús no esperó a su sacrificio en la cruz para empezar a glorificar a Dios. De hecho, toda su vida en la tierra fue un acto de glorificación, desde rituales religiosos de su infancia como la circuncisión y su presentación en el templo, hasta su obediencia durante su vida en Nazaret. A través de su fe sólida, obediencia y esfuerzo constante durante su ministerio, Jesús honró a Dios. Cada sermón, milagro, enseñanza a sus discípulos, enfrentamientos con líderes religiosos, preguntas que contestaba y gestos de amor, todo tenía el propósito de glorificar a Dios Padre. Al decir he terminado la obra, Jesús expresó con confianza que veía su sacrificio en la cruz como algo ya realizado. Su petición de ser glorificado con la gloria del Padre reflejaba una total dependencia de Dios, no independencia. A diferencia de las personas que buscan reconocimiento por sí mismas, la solicitud de Jesús tenía una naturaleza completamente distinta. Al pedir estar junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera, Jesús demostraba conciencia de su existencia eterna y su relación única con el Padre, sabiendo que antes del inicio del tiempo, Él y Dios compartían una gloria mutua. Esta oración solo tendría sentido si Jesús fuera verdaderamente divino, igual al Padre, como se refleja en las Escrituras donde Dios afirma que no comparte su gloria con nadie más. Un comentarista de la Biblia señaló que Jesús tenía un deseo principal, volver a la gloria que había dejado atrás para cumplir su misión en la tierra. Este deseo por retornar a una gloria previa a la humanidad subraya sin duda su divinidad y igualdad con el Padre, apoyando su declaración de que Él y el Padre son uno. El Evangelio de Juan destaca la gloria de Jesús constantemente, mostrando cómo Jesús habla de su propia gloria en sus oraciones. Los eventos que llevaron a su crucifixión, comenzando con la traición, ya estaban en marcha, indicando que el Hijo del Hombre es glorificado se relaciona directamente con el propósito de su venida al mundo, morir y resucitar como un sacrificio por otros, glorificando así al Padre y siendo glorificado por Él a cambio. Ellos se dedicaban a promover la grandeza del otro, resaltando la magnificencia de Dios, algo que, de hecho, todos los cristianos están llamados a hacer. Nuestras acciones, palabras y pensamientos deben reflejar y honrar la gloria de Dios. Jesús, en su oración, no solo piensa en sí mismo, también piensa en nosotros. En Juan 17:4, menciona su deseo de que estemos junto a Él, para que podamos ver su gloria, la cual le fue otorgada porque fue amado antes de que el mundo fuera creado. Todo lo que somos o llegamos a ser en nuestra vida espiritual se debe a Jesús, quien se sacrificó por nosotros y nos enseñó cómo orar, uniendo nuestras vidas con la suya. Luego, en el libro de Apocalipsis, vemos a Jesús glorificado de una manera impresionante. Juan, el autor, fue encargado de documentar su visión, en la que ve a Jesús, poderoso y distinto de cualquier persona común. Describe a Jesús, vestido con una túnica larga y un cinturón de oro, entre candelabros de oro, una imagen que evoca al sumo sacerdote, pero también presenta a Jesús como rey y sacerdote, una figura importante tanto para los judíos como en el simbolismo cristiano. La voz de Jesús, descrita como el sonido de una trompeta, se identifica como Alfa y Omega, títulos que resaltan su divinidad y eternidad, compartidos solo por el Señor Dios. Esta declaración sorprende a Juan,
quien, aunque había pasado tiempo significativo con Jesús, reconoce en esta voz poderosa y en las palabras de Jesús una majestad y autoridad divinas. La visión continúa con una descripción detallada de Jesús, cuyos ojos ardían como llamas de fuego y cuya apariencia era tan brillante y gloriosa que superaba la de los ángeles. Esta representación no solo refleja la grandeza divina de Jesús, sino que también enfatiza que su gloria es incomparable, más allá de la de cualquier ser celestial. Al final, Juan describe cómo, al ver a Jesús en esta forma majestuosa, cayó a sus pies como muerto, superado por la visión. Pero Jesús lo reconforta, recordándole su divinidad y eternidad. Esta experiencia deja en claro que, incluso para un apóstol que conoció a Jesús en persona, la revelación completa de su gloria celestial es abrumadora y transformadora. Jesús, quien una vez caminó entre nosotros como hombre, ocultando su naturaleza divina, ahora se revela en todo su esplendor y poder, demostrando que Él es el Señor de la vida y la muerte, el Eterno, que venció la muerte y vive por siempre. Este encuentro con Jesús glorificado revela la profundidad del milagro de su encarnación y la esperanza que ofrece a la humanidad. Jesús logró una victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, una victoria que dura para siempre. No volvió a la vida después de su muerte solo para enfrentar la muerte una vez más. Jesús es el único con el poder y la autoridad, simbolizados por las llaves del Hades y de la muerte, lo que significa que solo Él tiene control sobre la vida, la muerte y el más allá. A diferencia de lo que algunos piensan, nadie más tiene ese tipo de autoridad, solo Jesús. El término Apocalipsis proviene del griego y significa revelación o desvelamiento. Este libro es una revelación de Jesucristo, en el sentido de que Él es tanto el dueño de la revelación como el revelador. La necesidad de una revelación de Jesús se explica porque Dios quiso mostrarle a la humanidad información crucial acerca de Cristo y su plan. En la Biblia encontramos relatos intrigantes, como los de los hijos de Dios y los Nefilim, especialmente en Génesis 6 y en el libro de Job. Job era un hombre rico y justo que vivía en Uz, siempre intentando vivir rectamente y mantener una relación cercana con Dios. Sin embargo, enfrentó grandes pérdidas y sufrimientos, lo que lo llevó a querer cuestionar a Dios. Dios finalmente habla con Job, preguntándole dónde estaba cuando se crearon los fundamentos de la tierra, resaltando que Job, al igual que los humanos en general, tiene un conocimiento y entendimiento limitado sobre los misterios del universo y la creación. Se menciona que los hijos de Dios, que pueden ser ángeles, celebraron la creación de la tierra, lo que subraya la magnificencia de la creación de Dios. Luego, la Biblia narra cómo los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, un acto visto como impío, en un tiempo donde la población crecía rápidamente, en parte debido a la larga expectativa de vida antes del diluvio. Esto llevó a la aparición de los Nefilim, descritos como héroes y figuras renombradas de la antigüedad, resaltando un periodo fascinante pero complejo en la historia humana y divina. La pregunta sobre quiénes eran los hijos de Dios mencionados en textos antiguos ha generado mucho debate. Según las interpretaciones del judaísmo antes del cristianismo y de la Iglesia en sus inicios, los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que se unieron con mujeres humanas, y de esta unión nacieron los Nefilim, que eran gigantes. Existen tres teorías principales sobre la identidad de los hijos de Dios, que eran ángeles caídos, que eran líderes humanos poderosos, o que eran descendientes piadosos de Set que se casaron con descendientes no piadosos de Caín. La interpretación más tradicional es que estos hijos de Dios eran entidades sobrenaturales que tuvieron descendencia con mujeres humanas, dando origen a los Nefilim. Esta idea se apoya en varios argumentos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la expresión hijos de Dios siempre se refiere a ángeles, incluyendo a Satanás. En Job, se menciona a los hijos de Dios como seres espirituales, lo que sugiere que Génesis 6 también habla de entidades angelicales. Además,
Génesis 6 hace una distinción clara entre los hijos de Dios y los humanos, lo que indica que los primeros no eran humanos. El contexto de Génesis implica que los Nefilim eran el resultado de la unión entre seres espirituales y humanos. Aunque el texto no explica directamente cómo aparecieron los Nefilim, la mención de estos seres junto con el matrimonio de los hijos de Dios con las hijas de los hombres sugiere que eran descendientes de tales uniones. Además, el libro de Judas en el Nuevo Testamento parece confirmar esta interpretación, refiriéndose a ángeles que abandonaron su lugar divino para unirse a las mujeres humanas, lo que se cree que es una referencia a los acontecimientos narrados en Génesis 6. Esta interpretación, aunque pueda parecer extraña para nosotros hoy en día, se alinea con la naturaleza a menudo sorprendente y extraordinaria de los relatos bíblicos. La realidad es que el mundo según la Biblia es vasto y lleno de misterios que van más allá de nuestro entendimiento. Judas 6 menciona específicamente a los ángeles que no mantuvieron su lugar designado, lo que apoya la idea de que los hijos de Dios eran seres divinos que dejaron su morada celestial. Si interpretamos a Judas correctamente, parece referirse a ángeles que dejaron el cielo para vivir en la tierra, como se menciona en Génesis 6. Esta visión, aunque pueda sonar extraña hoy en día, es coherente con la narrativa bíblica, que está llena de acontecimientos sorprendentes y fuera de lo común. De hecho, es más razonable considerar a los hijos de Dios como ángeles en rebelión contra Dios o como hombres poseídos por estos seres espirituales, quienes se unieron con mujeres humanas. Según Judas 6, estos ángeles rebeldes están destinados a un castigo eterno, lo cual es explicado más detalladamente en la primera epístola de Pedro, que menciona cómo Jesús proclamó su victoria sobre ellos tras su crucifixión. Los ángeles caídos son raramente el foco principal en la Biblia, ya que la mayoría nunca se rebelaron contra Dios. Sin embargo, algunos eligieron desviarse, abandonando el propósito de su creación. Estos ángeles fueron creados para vivir en el cielo, alabando y cumpliendo la voluntad de Dios. A diferencia de los humanos, que fueron creados para vivir en la tierra, estos ángeles decidieron abandonar su hogar celestial y, por lo tanto, se convirtieron en caídos. La Biblia relata que fueron castigados por su rebelión, siendo expulsados al infierno, reservado para su juicio final. Satanás, el líder de estos ángeles rebeldes, intentó usurpar el trono de Dios, pero fracasó y fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. El destino final para ellos es el infierno, creado específicamente como castigo para estos rebeldes. Aunque el infierno no fue diseñado para los humanos, aquellos que eligen rechazar a Dios pueden terminar allí, ejerciendo su libre albedrío. Esta historia nos muestra que, a pesar de lo que algunos quisieran creer, es posible que los ángeles pierdan su posición de gracia ante Dios. El relato de los ángeles caídos nos recuerda las consecuencias de rebelarse contra Dios. Estos seres, antes parte del ejército celestial, eligieron seguir a Satanás en su infructuosa tentativa de dominio celestial. Ahora deben enfrentar las repercusiones de sus decisiones, ya sea en el infierno o en la tierra, donde algunos se mezclaron con humanos, resultando en los Nefilim. Satanás es mucho más que un simple personaje malvado de cuentos, es un ser espiritual poderoso con malas intenciones, dirigidas especialmente contra los cristianos. En la intrincada y a menudo enigmática esfera de la espiritualidad, existen tres verdades esenciales que se destacan como faros de conocimiento en la niebla de nuestras búsquedas espirituales. Estas verdades sirven como recordatorios vitales para todos aquellos que navegan por las aguas a menudo turbulentas de la fe y la espiritualidad. La primera de estas verdades es el reconocimiento de la disparidad colosal en el poder y la majestad entre Dios y cualquier otra entidad espiritual, incluido Satanás. Equiparar a Dios con Satanás es un error crítico que distorsiona nuestra comprensión de la supremacía divina. Esta comparación equivocada no solo sobrevalora a Satanás,
sino que también subestima la infinita grandeza y soberanía de Dios. A pesar de los esfuerzos de Satanás por usurpar autoridad y poder, sus intentos son fútiles frente al poder ilimitado de Dios. La creación, por muy magnífica que sea, nunca podrá superar a su Creador. Este principio se extiende a los ángeles, ya sean fieles o caídos, ninguno de los cuales puede igualar la fuerza y el poder que reside en Jesucristo. La segunda verdad fundamental aborda el peligro de subestimar a Satanás. Aunque claramente no posee el poder de Dios, su fuerza supera con creces la capacidad humana. A lo largo de los milenios, Satanás ha afinado sus estrategias, convirtiéndose en un maestro de la manipulación y el engaño. Su habilidad para tergiversar la verdad y llevar a cabo planes malignos es incomparable entre los mortales. No obstante, es crucial reconocer que, a pesar de su poder, no debemos vivir en temor a él. La incógnita de su verdadero nombre es simbólica, sugiriendo que su significancia es limitada en el gran esquema de la creación divina. La victoria de Jesucristo sobre la muerte y el pecado, un triunfo predicho desde los albores de la humanidad, señala el destino final de Satanás, una derrota absoluta y total ante el poder salvífico del amor divino. Finalmente, la tercera verdad nos insta a prepararnos para la guerra espiritual, un aspecto de nuestra existencia que, lamentablemente, a menudo se pasa por alto o se olvida en la vida moderna. La Biblia y las enseñanzas cristianas advierten sobre la realidad de estos conflictos espirituales que ocurren tanto en el plano visible como en el invisible. Estas batallas no son meras metáforas o símbolos, son enfrentamientos reales entre fuerzas espirituales que requieren nuestra atención y preparación. Armarse con la oración, el estudio de las Escrituras y una fe firme son esenciales para enfrentar estos desafíos. Estar consciente de la presencia constante de estas fuerzas es el primer paso para vivir una vida de victoria espiritual. En conjunto, estas tres verdades nos ofrecen una visión equilibrada y profunda de la realidad espiritual que enfrentamos. Nos recuerdan la soberanía indiscutible de Dios, la astucia de nuestro adversario y la importancia crítica de mantenernos vigilantes y preparados para la guerra espiritual. A través de esta comprensión, podemos navegar las complejidades de nuestra fe con confianza, sabiduría y la seguridad de que, en última instancia, estamos bajo la protección del poder supremo de Dios. Esta historia nos demuestra que, a diferencia de lo que algunos puedan pensar, es posible que los ángeles pierdan su gracia ante Dios. La narrativa sobre los ángeles caídos nos recuerda las consecuencias de rebelarse contra Dios. Estos seres, antes parte del ejército celestial, decidieron seguir a Satanás en su infructuoso intento por tomar control del cielo y ahora enfrentan las consecuencias de sus elecciones, ya sea en el infierno o en la tierra, donde algunos se unieron con humanos, dando origen a los Nefilim. Satanás es mucho más que un simple personaje malévolo, es un ser espiritual poderoso con malas intenciones, especialmente en contra de los cristianos. Por lo tanto, hay tres verdades importantes que debemos tener en cuenta sobre esta realidad espiritual. Primero, es un error ver a Dios y a Satanás como equivalentes opuestos. Esto sería darle demasiado crédito a Satanás. La diferencia de poder entre Dios y Satanás es inmensa, es la diferencia entre el Creador infinito y su creación. Sin importar cuán astuto o poderoso sea Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar al poder de su Creador. Ningún ángel, caído o no, puede compararse con la fuerza y el poder de Jesús. Segundo, subestimar a Satanás también es peligroso. No es más fuerte que Dios, pero sí más fuerte que nosotros. Durante milenios, Satanás ha perfeccionado sus tácticas oscuras y dañinas. Es un mentiroso consumado y un manipulador cuyo poder no tiene par en el mundo humano. Sin embargo, aunque debemos ser conscientes de Satanás, no necesitamos temerle. Incluso no sabemos su verdadero nombre, lo que sugiere que no representa una amenaza tan grande para Dios.
La derrota de Satanás fue predicha desde el principio, y esa promesa se cumplió con el sacrificio de Jesús, quien, a pesar de su muerte, derrotó definitivamente a Satanás. Tercero, debemos estar preparados para la guerra espiritual. En la era moderna, a menudo nos olvidamos de las realidades espirituales y las fuerzas invisibles que actúan a nuestro alrededor. Es crucial estar conscientes y preparados para estas batallas espirituales. Aprendemos sobre estas batallas en libros y las discutimos, pero pocos de nosotros participamos activamente en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a ataques espirituales. La manera más rápida de perder una batalla es no ser consciente de que estás involucrado en una. El poder de Jesús va más allá de ser solo palabras en una página o una esperanza para la vida después de la muerte. Las batallas espirituales son una realidad diaria. Para ser guerreros espirituales efectivos, necesitamos profundizar en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia real de Dios y cultivar el discernimiento en la realización de la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios es aún más grande. Actualmente, hay una guerra espiritual que afecta a todos en el planeta, un enfrentamiento entre dos reinos, uno liderado por el todopoderoso Dios, el príncipe de paz, y el otro por Satanás, el príncipe de la oscuridad. Existe un mundo espiritual que nos rodea, más poblado, poderoso y lleno de recursos que nuestro mundo visible de seres humanos. Espíritus, tanto buenos como malos, se mueven entre nosotros con increíble velocidad y silencio, viviendo en los espacios a nuestro alrededor. Algunos se preocupan por nuestro bienestar, mientras que otros buscan hacernos daño. Existen dos reinos, el de Dios y el de su gran adversario, Satanás. Uno representa el bien y el otro el mal, uno la luz y el otro la oscuridad, uno la vida y el otro la muerte. Estos dos reinos antagónicos no pueden coexistir, están en constante conflicto. La guerra espiritual comenzó después de que Satanás y sus seguidores fueron expulsados del tercer cielo, formando un reino rebelde que existe hasta hoy y continuará hasta que sea destruido por el poder supremo de Dios. Pablo nos advirtió mantener el objetivo principal en mente para resistir las artimañas del diablo y no caer en divisiones entre nosotros. Además, antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió, como se lee en Efesios. Esta elección significa que fuimos seleccionados para ser parte de su plan, un plan que incluye la adopción como hijos a través de Jesucristo, lo que nos otorga todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y elimina todos los lazos con nuestra vida anterior. Esta adopción es completa y nos transforma en personas completamente nuevas ante la ley divina. Al concluir este capítulo de reflexión, es esencial reconocer que nuestra travesía hacia el entendimiento profundo y la fe en Dios no es un destino final, sino un viaje perpetuo, marcado por el aprendizaje continuo y el crecimiento espiritual. Este camino hacia la comprensión divina se despliega ante nosotros como un horizonte infinito, repleto de misterios por descubrir y verdades por comprender. La Sagrada Escritura, en su riqueza y complejidad, se ofrece como un mapa para esta expedición espiritual, invitándonos a sumergirnos en sus profundidades, a maravillarnos con las historias de fe, sacrificio, amor y redención que han guiado a innumerables generaciones antes que nosotros. Abordar la palabra de Dios requiere de nosotros una postura de humildad, reconociendo que, a pesar de nuestra sed de conocimiento, somos meros aprendices en la vasta escuela de la vida divina. Cada página de las Escrituras nos desafía a dejar de lado nuestras preconcepciones y a abrir nuestro espíritu a las enseñanzas que trascienden nuestro entendimiento humano. Es en la quietud de la reverencia donde nuestras mentes y corazones se vuelven más receptivos a los susurros del Espíritu Santo que nos guía a través de los textos sagrados, iluminando nuestro camino con la luz de la verdad eterna. Además, se nos pide que nos acerquemos a este viaje con un corazón dispuesto a aprender, listo para ser transformado por las verdades que descubrimos.
Este no es un camino de aprendizaje pasivo, sino una invitación activa a participar en la conversación divina, a cuestionar, reflexionar y, finalmente, integrar las lecciones aprendidas en las fibras mismas de nuestro ser. A medida que nos adentramos más en el conocimiento de Dios, nos encontramos confrontados con la magnitud de su amor y la infinitud de su gracia, lo que nos impulsa a cambiar, a crecer y a acercarnos más al ideal de lo que fuimos creados para ser. Este viaje esencialmente personal, sin embargo, se nutre de la comunidad de creyentes con quienes compartimos esta peregrinación. En el intercambio de experiencias, interpretaciones y revelaciones, encontramos una riqueza que refuerza nuestra fe y amplía nuestra comprensión. Así, la exploración de los misterios divinos se convierte en un acto compartido, en el que cada descubrimiento individual aporta luz al entendimiento colectivo. En última instancia, la búsqueda de fe y el conocimiento de Dios es un llamado a vivir en una constante actitud de asombro ante lo divino, a buscar incansablemente la presencia de Dios en todas las cosas y a responder a su amor con la entrega de nuestras vidas. Mientras avanzamos en este camino, llevamos con nosotros la promesa de que, por muy lejos que nos adentremos en el misterio de la fe, nunca caminamos solos, Dios mismo nos acompaña, guiándonos siempre hacia una comprensión más profunda de su ser infinito y de su plan para nosotros en este mundo y en el venidero. Que esta jornada sea para nosotros una fuente de inspiración, fortaleza y esperanza, conforme nos esforzamos por vivir en la luz de la verdad que las Escrituras nos revelan.